Fuera de los pobres no hay salvación. Este es un título muy sugerente, muy polémico en principio. Fuera de los pobres no hay salvación. Es a su vez el título de un libro publicado en el año 2007 por el teólogo John Sobrino. Y fuera de los pobres no hay salvación mueve a pensar en aquella premisa del dogma católico que indica fuera de la iglesia no hay salvación. Este es un dogma de fe que todavía lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a entender primero qué significa esto de fuera de la iglesia no hay salvación para comprender luego cómo efectivamente fuera de los pobres no hay salvación. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 846, recoge una explicación actual de lo que es esta premisa del dogma católico. Se pregunta el Catecismo, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Hay todo un contexto histórico y toda una cronología de quién dijo primero esta frase, qué papa la promulgó dogmáticamente, etc. Acá vamos a lo concreto. Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la Iglesia que es su cuerpo. Entonces propone el Catecismo un fragmento del Lumen Gentium número 14. Dice, el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, que es la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres a través del bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. El siguiente numeral extiende un poco la reflexión. 847 dice, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Cita nuevamente Lumen Gentium número 16. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Finaliza en el 848 el Catecismo. Aunque Dios, por caminos conocidos, solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la premisa, fuera de la Iglesia no hay salvación. Hay entonces una necesidad explícita de Cristo cuando manifiesta, hay que bautizarse para entrar en el reino de los cielos y para eso deja entonces a la Iglesia como medio, como cuerpo del único mediador que es Jesucristo. Entendamos entonces ahora ¿qué significa que fuera de los pobres no hay salvación? Recordemos, es el título de un libro propuesto en el año 2007 por el teólogo John Sobrino. Fuera de los pobres no hay salvación. ¿Cómo entender esto? Muy sencillo. Vamos a reflexionar brevemente en la parábola del buen samaritano, que está en el Evangelio de San Lucas. Entonces, la parábola es muy sencilla. Un sacerdote y un levita pasaron junto a un hombre medio muerto al borde del camino y lo ignoraron. Pero un samaritano al verlo se compadeció de ese hombre en extrema precariedad, despojado
de todo por los salteadores, un samaritano. Entonces, las actitudes del amor hacia los pobres y nuestras disposiciones para entenderlos son varias. La primera es la compasión. Ante los pobres, lo primero es compadecerse, es decir, sentir en nosotros lo que ellos viven. Compadecerse ante el rostro de los enfermos, de los abandonados, de los ancianos, de los niños, los jóvenes en riesgo de caer en drogas o en delincuencia, los indígenas, los inmigrantes, las madres que sufren porque tienen un hijo privado de libertad, etc. Compadecerse ante la necesidad del pobre. Entonces, el rostro del pobre, en esta parábola del buen samaritano, era además el rostro de la muerte, pues el texto evangélico señala que lo habían dejado medio muerto. Lo primero entonces es compadecerse. En segundo lugar, el samaritano se acerca. Acercarse a los pobres significa ir donde ellos están y ponerse a su lado, sin rechazo ni distancia, superando la famosa aporofobia, que es el desprecio o repulsión hacia los pobres, muy presente en nuestros días. Esta actitud, señalada también por el Papa Francisco en la presentación del libro Iglesia pobre y para los pobres del cardenal Gerhard Ludwig Müller, nos interpela cuando el Papa Francisco pregunta: ¿quién de nosotros no se siente incómodo incluso frente a la sola palabra pobreza? Reflexiona el Papa Francisco que solo la palabra pobreza parece que genera ya un poco de incomodidad. Su reflexión subraya precisamente la dificultad humana de mirar a la pobreza de frente y al mismo tiempo nos invita a vencer ese miedo para imitar la cercanía compasiva del samaritano. En tercer lugar, el samaritano lo unge con aceite y vino. Es decir, con lo que llevaba consigo le brindó ayuda, un auxilio que le salvó la vida. Esta unción ciertamente nos recuerda el gesto de la mujer anónima en Betania. En cuarto lugar, luego de vendar sus heridas y de montarlo en su cabalgadura, el buen samaritano lo trasladó a una posada, a un lugar seguro. El samaritano dejó que el pobre, encontrado en el camino, cambiara su agenda. Y los cristianos de hoy estamos llamados también a eso, a cambiar la agenda por los pobres, quienes muchas veces no figuran en nuestros planes. El samaritano interrumpió su viaje, descendió de su mula, se puso al lado del pobre, lo atendió con lo poco que tenía en ese momento y luego derrochó en él su generosidad, dejando, dice el Evangelio, 2 denarios para su cuidado y comprometiéndose a pagar cualquier gasto adicional a su regreso. El samaritano desaparece al final de la parábola porque sirve y ama sin hacer ruido. Finalmente, es Jesús quien en esta parábola interroga al doctor de la ley, preguntándole cuál de los 3, el sacerdote, el levita o el samaritano, se había comportado como prójimo del hombre herido, del pobre, en la orilla del camino. La respuesta del doctor de la ley, aunque clara, es también evasiva, pues no menciona explícitamente al samaritano, se limita a decir el que tuvo compasión de él. Aquel samaritano, ese día, se ganó el cielo. Y por allí vamos entendiendo cómo fuera de los pobres no hay salvación. El samaritano, al atender al pobre, ganó la salvación, que era la pregunta inicial del doctor de la ley. Esta parábola del buen samaritano inicia con un interrogatorio a Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? No pensar, no memorizar, no decir, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Es la pregunta inicial con la que Jesús
se explaya en la parábola del buen samaritano en el Evangelio de San Lucas. En consecuencia, fuera de los pobres no hay salvación, o, dicho de otra manera, amar a Dios a través de la caridad hacia los pobres nos otorga la aprobación divina, nos hace más cercanos a Dios y en definitiva nos salva. Hemos dicho entonces que John Sobrino es quien propone este título para uno de sus libros, Fuera de los pobres no hay salvación, y es a su vez el título del tercer capítulo de su obra, que la titula en latín Extra pauperes nulla salus, para asemejarse a aquello de extra ecclesia nulla salus. Fuera de los pobres no hay salvación, fuera de la iglesia no hay salvación. Frase que es tan novedosa como provocadora, dijimos al principio, y sin duda profundamente contracultural. Como lo afirma el mismo autor, John Sobrino, en el prólogo de su libro, corresponderá al lector juzgar cuán racional o razonable resulta esta afirmación de que fuera de los pobres no hay salvación. Sobrino fue consciente de que al abordar el tema le asaltaron la perplejidad y el desasosiego. Sin embargo, conservó la esperanza de que otros puedan criticar, enriquecer y completar esta reflexión. En cualquier caso, John Sobrino mantiene el título como una llamada urgente a tomar en serio la postración de nuestro mundo y a reconocer que en ese abajo de la historia tantas veces ignorado, incomprendido y despreciado, se encuentra también la posibilidad de la salvación. La soteriología no entra en conflicto con lo expuesto hasta ahora, pues nadie niega que la salvación nos viene de Jesús y solo de Él, Jesús, el Hijo de la Santísima Virgen María, a través de su muerte en la cruz y de su gloriosa resurrección. Sin embargo, es igualmente cierto que el Cristo que murió en la cruz fue un hombre, Dios, pobre, porque, como sabemos, que el Verbo se haya hecho carne significa especialmente que Dios se hizo pobre. En consecuencia, fuera de Cristo pobre no hay salvación. Veíamos entonces en principio lo que el Catecismo nos dice acerca de la premisa fuera de la iglesia no hay salvación. Hay una necesidad de la iglesia en cuanto se tenga conciencia de esto. Hay una necesidad de atender a los pobres para atender a la salvación en cuanto tenemos conciencia de que Cristo nos lo pide. Y por eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, cuando Cristo habla del juicio final, lo dice: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Vengan y obtengan la salvación. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Vengan, formen parte de la salvación porque atendieron a los pobres. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, el juicio final. Es muy cierto entonces esto de que fuera de los pobres no hay salvación. Y pensemos entonces en nuestra vida cotidiana, ciertamente que conseguiremos muchas oportunidades en las que atender a los pobres, brindarle nuestra mano, con lo poco o lo mucho que tengamos, significará ganarnos el cielo, salvar una vida, demostrar la generosidad de Dios que sigue en este mundo presente con nosotros los cristianos y ganarnos el cielo. Hay que amar a los pobres, hay que amar a Cristo pobre, porque ciertamente fuera de los pobres no hay salvación. Que el Señor nos permita seguir reflexionando todas estas cosas y, por supuesto, unido a la reflexión, la acción, que se note con nuestras actitudes, que amamos a Dios, que amamos a los pobres y que ellos son nuestra prioridad porque Cristo pobre es nuestra prioridad. Que así sea.